Jamás pensé que a mis 80 años los recuerdos de un invierno devastador volverían a atormentarme con tanta intensidad. Pasé décadas en silencio, guardando secretos que deberían haber sido enterrados con el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, el peso de esta verdad es demasiado grande para llevarlo hasta la tumba. Lo que sucedió en los Montes Urales en 1959 fue mucho más que una simple tragedia de montañismo. La muerte de esos jóvenes fue encubierta con mentiras cuidadosamente construidas. En ese entonces, yo era un soldado dedicado a la Unión Soviética, parte de una unidad especial enviada para proteger una instalación ultrasecreta en las montañas. Era el apogeo de la carrera militar, y los experimentos que se realizaban allí eran arriesgados, pero prometedores. Formábamos parte de un proyecto que, según nuestros superiores, podría cambiar el curso de la guerra, justificando cualquier sacrificio. Sin embargo, nunca imaginé que ese sacrificio incluiría la vida de inocentes. Nuestro búnker estaba escondido en las profundidades de las montañas, inaccesible a la vista humana común. Fue construido para resistir ataques, pero también para ocultar los horrores que ocurrían en su interior. La ciencia avanzaba sin barreras éticas, y lo que creábamos allí era algo más monstruoso que cualquier arma convencional. Fue este secreto el que los excursionistas del Paso Dyatlov descubrieron por accidente. Cuando los 9 jóvenes se acercaron demasiado a nuestro puesto, supe que algo terrible estaba por suceder. El invierno ya era una amenaza natural por sí solo, pero esa noche, el verdadero peligro no venía del frío. Los experimentos se habían salido de control, y las criaturas que creamos en el búnker estaban a punto de ser liberadas. Sabíamos que los lobos modificados genéticamente eran mortales, pero la extensión de su ferocidad aún era desconocida. Mis superiores dieron la orden. Nadie debía salir de esa montaña con vida y con el conocimiento de lo que habían visto. La misión era clara: eliminar a los excursionistas antes de que pudieran informar lo que habían presenciado. Habían tropezado con un secreto que jamás debió ser descubierto. Sabía que, si fallaba, el destino de todos nosotros, incluida la seguridad de la Unión Soviética, estaría en riesgo. Ahora, esos recuerdos regresan, cargados de un peso que nunca antes había sentido. Estoy viejo, enfermo, y con cada día que pasa, me acerco más al final. Pero antes de que la muerte me alcance, siento que debo confesar lo que realmente sucedió aquella trágica noche. Que la verdad finalmente sea revelada, aunque eso me cueste mi redención. Los fantasmas del Paso Dyatlov todavía me persiguen, y solo exponiendo la realidad podré, tal vez, encontrar algo de paz. Nuestro búnker era una fortaleza de concreto reforzado, escondido bajo capas de nieve y hielo. Nadie sospecharía jamás que, en ese desierto helado, había un centro de investigación militar. El búnker estaba diseñado para resistir cualquier ataque y mantener sus secretos bien guardados, pero lo que sucedía dentro de él debería haber sido enterrado para siempre. Era un lugar de silencio, donde la ciencia sobrepasaba todos los límites imaginables. Las pesadas puertas de metal aislaban cada sector, y las luces frías y blancas reflejaban la naturaleza insensible de las actividades que allí se realizaban. Las paredes eran testigos silenciosos de los horrores cometidos en nombre del progreso. Nosotros, los soldados, no éramos más que peones, obedeciendo órdenes sin cuestionar. No sabía exactamente qué hacían los científicos en los laboratorios, pero sabía que algo terrible estaba siendo creado. Siempre había una tensión en el aire, una sensación de que estábamos jugando con fuerzas que escapaban a nuestro control. El gobierno soviético estaba obsesionado con la idea de crear el arma biológica definitiva. Utilizando técnicas avanzadas de manipulación genética, los científicos intentaban crear criaturas que pudieran ser usadas como armas en guerras futuras. Se eligieron los lobos como base de los experimentos, por su habilidad para cazar en entornos extremos. Sin embargo, los resultados eran impredecibles y frecuentemente catastróficos. Estos lobos modificados no solo eran más grandes y fuertes, sino también más inteligentes. Eran depredadores perfectos, capaces de adaptarse a cualquier situación y, lo más importante, de seguir órdenes ciegamente. Al menos eso creíamos,
En el fondo, siempre temí que algún día perderíamos el control sobre esas criaturas, y ese día estaba a punto de llegar. Cuando supimos que un grupo de excursionistas se acercaba demasiado al búnker, mis superiores entraron en estado de alerta. No era la primera vez que aventureros se acercaban, pero esta vez algo era diferente. Sabíamos que el clima implacable de los montes Urales podía ser una protección natural, pero temíamos que si alguien encontraba la entrada del búnker, sería imposible ocultar la verdad. Y fue exactamente lo que sucedió. Esa noche, cuando los jóvenes del paso Dyatlov acamparon cerca de nuestra base, la tensión era palpable. Estábamos a punto de tomar una decisión drástica. El experimento estaba en marcha, y los lobos estaban listos para ser soltados. Fueron liberados, y el caos comenzó. La tormenta de nieve esa noche era intensa, y los vientos aullaban alrededor de las montañas. Yo estaba de guardia, como de costumbre, monitoreando señales de movimiento alrededor del búnker. La visibilidad era casi nula, pero las cámaras térmicas captaron el calor de los cuerpos que se acercaban. 3 de los excursionistas se habían alejado del campamento principal, y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Desde mi puesto, observé mientras Semyon Zolotaryov y Lyudmila Dubinina fueron los primeros en entrar en la zona de peligro. Estaban buscando refugio, inconscientes de la amenaza mortal que rondaba la zona. Quizás habían percibido el débil brillo que provenía de nuestra entrada camuflada, o quizás simplemente intentaban escapar del frío. Pero al acercarse a la entrada del búnker, su destino quedó sellado. A través de las cámaras de seguridad, vi el momento exacto en que descubrieron la pequeña abertura camuflada en la roca. Era la entrada al infierno. Intentaron forzar la entrada, posiblemente pensando que encontrarían refugio, pero lo que les esperaba al otro lado de esa puerta era mucho peor que el frío mortal de las montañas. Allí las criaturas genéticamente modificadas estaban a punto de ser liberadas. Los lobos, entrenados para atacar cualquier amenaza externa, fueron liberados. Con una simple orden, fueron soltados para hacer su trabajo. La orden era clara: eliminar a cualquiera que intentara descubrir lo que había dentro del búnker. No había tiempo para dudar. La tecnología había creado armas vivas, y ahora esas armas estaban sueltas. Todo fue demasiado rápido para que los excursionistas pudieran reaccionar. Los lobos avanzaron como sombras en la oscuridad de la tormenta de nieve. Los gritos de Lyudmila y Semyon fueron rápidamente silenciados, engullidos por la oscuridad. Yo lo observaba todo, impotente, sabiendo que no se podía hacer nada más. Su destino estaba sellado, y la operación debía continuar. Pero lo peor estaba por venir. Los otros 7 excursionistas que aún estaban en el campamento no sabían que estaban siendo observados, y en cuanto percibieran la desaparición de sus amigos, el caos comenzaría a instalarse. Esa noche, la nieve era nuestra aliada y nuestra maldición. Los lobos, con sus pelajes blancos, desaparecían en la vasta extensión helada, moviéndose en silencio. Igor Dyatlov, el líder del grupo, fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Salió de la tienda para buscar a sus amigos, seguido por otros 2 compañeros. Sabía que en cuanto descubrieran la ausencia de Semyon y Lyudmila, el pánico se apoderaría de ellos. Igor, con el rostro endurecido por el viento cortante, miraba a su alrededor sin entender lo que estaba ocurriendo. El silencio era perturbador, y la oscuridad parecía devorar cualquier esperanza de encontrar a sus amigos. Sus pasos se hundían en la nieve, y la tienda se convertía en un punto distante mientras él y otros 2 excursionistas avanzaban. Los lobos ya liberados se acercaban como sombras, moviéndose con una precisión mortal. Yo lo observaba todo a través de las cámaras, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Los 3 excursionistas no tenían forma de saber que estaban siendo cazados. Para ellos el mayor enemigo era el frío, pero pronto descubrirían que había algo mucho más letal acechando. Con una rapidez aterradora, los lobos biónicos atacaron. Igor fue el primero en sentir el peso del depredador sobre su espalda, siendo derribado en la nieve. Sus compañeros intentaron correr, pero no tenían ninguna oportunidad. El grito ahogado de terror que resonó en la noche aún resuena en mi mente.
Los lobos eran brutales, pero precisos. No dejaban rastros innecesarios. Atacaban con la precisión quirúrgica que nosotros, los humanos, habíamos implantado en ellos. Sabía que estaba presenciando una operación exitosa, pero con cada momento mi alma se hundía más en la oscuridad. No había gloria en observar la muerte de esos jóvenes, solo un vacío profundo. Sin embargo, las órdenes eran claras. Ninguno debía salir de la montaña con vida. Mientras los otros excursionistas, aún en el campamento, escuchaban los gritos a lo lejos, el pánico comenzó a extenderse. Salieron corriendo, confusos, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Las huellas en la nieve, mezcladas con manchas de sangre, les hicieron darse cuenta de que algo terrible había sucedido. El miedo se apoderó del grupo. Algunos intentaron regresar a la tienda, mientras que otros corrieron en direcciones opuestas. Era el caos total. Fue en medio de esa confusión que los lobos atacaron de nuevo. Ya no obedecían únicamente mis órdenes. Ahora cazaban por instinto. La inteligencia mejorada que los científicos habían implantado en ellos se había transformado en pura brutalidad. La nieve, antes blanca e inmaculada, comenzó a teñirse de rojo. Los cuerpos de los excursionistas caían uno a uno, y sus desesperados intentos de escapar fueron en vano. Todo lo que quedaba eran gritos ahogados por el viento helado. Al final de esa noche, el campamento estaba cubierto por una escena de destrucción. No podía creer lo que había sucedido, pero sabía que no había vuelta atrás. Teníamos que borrar cualquier rastro de aquella carnicería antes de que comenzaran las búsquedas. Así comenzaron los preparativos para el encubrimiento, como si se tratara de una tarea más en la larga lista de crímenes ocultos por la Unión Soviética. A la mañana siguiente, los cuerpos ya estaban cubiertos por una fina capa de nieve fresca, como si la naturaleza intentara ocultar lo ocurrido. Pero lo que sucedió esa noche jamás sería completamente enterrado. Los excursionistas estaban muertos, y ahora tenía que actuar rápido para asegurarme de que la verdadera causa de sus muertes nunca fuera descubierta. Nuestras órdenes venían del alto mando del gobierno. Era una operación de encubrimiento, y cualquier error podría exponer el secreto del búnker y de los experimentos. Reunimos un pequeño grupo de soldados, todos de confianza y con experiencia en seguir órdenes sin hacer preguntas. Nuestro objetivo era reorganizar la escena y hacer que todo pareciera un trágico accidente causado por las duras condiciones climáticas. Los cuerpos debían ser dispuestos de manera que sugirieran que los jóvenes fueron sorprendidos por una tormenta y que intentaron, desesperadamente, escapar de la muerte por hipotermia. Los primeros cuerpos que encontramos estaban relativamente preservados, pero era evidente que las marcas de los ataques de los lobos no podían explicarse de manera natural. Las laceraciones y heridas debían ser disfrazadas. Colocamos algunos cuerpos bajo árboles, como si hubieran intentado encender una fogata para calentarse. Intercambiamos pedazos de ropa entre ellos para dar la impresión de que estaban tratando de protegerse con lo poco que les quedaba de calor. El objetivo era confundir y desviar la atención de los futuros investigadores. Los cuerpos más mutilados, como el de Lyudmila Dubinina, requerían un trabajo más minucioso. La ausencia de su lengua y sus ojos fue registrada como interacciones con animales salvajes tras la muerte. La idea era hacer que pareciera que ella había muerto primero y que luego, animales locales, atraídos por el olor, habían completado el daño. Esto explicaría el estado grotesco de su cadáver sin levantar sospechas sobre la verdadera naturaleza de los ataques. Creamos también huellas falsas alrededor del campamento. Usamos diferentes botas para dejar rastros que sugirieran que los jóvenes habían salido apresuradamente de la tienda, tal vez asustados por una avalancha u otro fenómeno natural. Las huellas debían parecer desordenadas, reforzando la idea de pánico. Destruimos parte de la tienda, simulando que ellos habían cortado el tejido desde dentro en un intento desesperado de escapar. Después de horas de manipulación y preparación, la escena estaba lista para ser descubierta por los investigadores. Todo fue minuciosamente organizado para que pareciera un accidente trágico. Pero en el fondo, sabía que el verdadero horror estaba enterrado en las profundidades de la montaña, en los laboratorios del búnker. Había cumplido con las órdenes, pero el peso de lo que hicimos ya comenzaba a corroer mi conciencia.
La noticia de la expedición desaparecida se propagó rápidamente, y pronto equipos de búsqueda comenzaron a escalar los montes Urales en busca de los jóvenes. Sabía que tarde o temprano encontrarían los cuerpos. Nuestra esperanza era que la narrativa que habíamos construido se mantuviera, que los signos de pánico e hipotermia convencieran a los investigadores de que no había nada más que una tragedia en las montañas. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir: controlar lo que se diría y se vería. Los primeros cuerpos fueron encontrados el 26 de febrero de 1959. 2 hombres bajo un árbol, con ropa insuficiente, hicieron que los investigadores creyeran que estaban intentando desesperadamente sobrevivir. Más adelante, otros cuerpos fueron hallados, dispersos en direcciones distintas, como si hubieran intentado regresar al campamento en medio de la tormenta. La narrativa de un factor natural comenzó a tomar forma, pero el descubrimiento de Lyudmila y Semyon complicó las cosas. Los cuerpos severamente mutilados levantaron sospechas inmediatas. La ausencia de lengua, las costillas rotas y la falta de ojos de Lyudmila no podían explicarse fácilmente. Fue en este punto cuando nuestro plan de encubrimiento empezó a mostrar sus fallas. Aunque algunos cuerpos mostraban signos de hipotermia, las lesiones más graves no coincidían con un simple accidente en la nieve. Necesitábamos vigilar de cerca las investigaciones para asegurarnos de que esas discrepancias no fueran expuestas. Las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Unos hablaban de una avalancha, otros mencionaban ataques de animales salvajes. Un grupo de investigadores incluso sugirió que los excursionistas habían sido víctimas de fenómenos sobrenaturales. Cada nueva hipótesis parecía más fantasiosa que la anterior, y cuanto más crecían los rumores, más fácil era para nosotros manipular la información. Los cuerpos de Lyudmila Dubinina y Semyon Zolotaryov presentaban traumas que ni las teorías más creativas podían justificar como accidentes naturales. Sus costillas fracturadas, el cráneo aplastado de Semyon y la ausencia de la lengua de Lyudmila dejaron a los investigadores en un callejón sin salida. Cada detalle descubierto parecía contradecir las explicaciones convencionales, pero el misterio apenas comenzaba. Los cuerpos congelados y mutilados se convirtieron en el centro de las especulaciones, y eso era exactamente lo que pretendíamos: generar tantas preguntas sin respuestas que la verdad quedara sepultada bajo un velo de confusión. Las autopsias revelaron más de lo que nadie esperaba. Se encontraron altos niveles de radiación en algunas de las prendas de los excursionistas, lo que generó aún más interrogantes. ¿Por qué un grupo de jóvenes en una excursión aparentemente normal llevaba ropa contaminada con radiación? Esto, sumado a la naturaleza de las lesiones, abrió las puertas a una avalancha de teorías que iban desde pruebas militares secretas hasta encuentros con ovnis. Cada teoría parecía más fantástica que la anterior, pero todas cumplían nuestro propósito: mantener la verdad oculta. Observaba todo desde la distancia, cada vez más consumido por la culpa. Sabía que, por más que manipuláramos las pruebas, la realidad encontraría una manera de perseguir a quienes buscaran respuestas. Pero al mismo tiempo, el miedo me mantenía en silencio. Sabía que si me atrevía a decir una palabra, no solo pagaría yo el precio, sino también todos aquellos que amaba. La Unión Soviética no perdonaba traiciones, y ya había visto lo que les sucedía a los que desafiaban el régimen. La narrativa oficial comenzó a tomar forma. Las investigaciones fueron presionadas para seguir una línea específica: hipotermia, desorientación, error humano. Cualquier otra explicación sería considerada absurda. A la prensa se le proporcionaron pequeñas dosis de información, cuidadosamente controladas, para que la opinión pública rápidamente aceptara la idea de un trágico accidente. Sin embargo, la extraña combinación de heridas y el comportamiento irracional de los jóvenes seguía alimentando la curiosidad de muchos. El gobierno cerró rápidamente las investigaciones oficiales, alegando que no había evidencia de ningún crimen. Las familias de los excursionistas recibieron pocas explicaciones, y el caso fue archivado como una tragedia inexplicable. No obstante, lo que más me perturbaba era la idea de que los fantasmas de esa noche, aunque ocultos, nunca descansarían.
La verdad sobre los lobos biónicos, los experimentos monstruosos y las órdenes de eliminación estaba marcada en mi mente como cicatrices invisibles. Los investigadores que intentaron profundizar en las inconsistencias fueron presionados para abandonar sus indagaciones. Algunos desaparecieron misteriosamente. Otros fueron silenciados de maneras más sutiles, forzados a cambiar su enfoque o simplemente se desvanecieron de la escena pública. El control soviético era implacable y la sombra del régimen lo envolvía todo. Yo observaba de cerca, tratando de entender hasta dónde llegaríamos para proteger los oscuros secretos enterrados en los montes Urales. Tras el cierre oficial de las investigaciones, el incidente del paso Dyatlov se convirtió en una leyenda urbana. Rumores sobre conspiraciones militares, extraterrestres y fuerzas sobrenaturales proliferaron sin control, y esta avalancha de teorías servía a nuestro propósito: mantener la verdad enterrada. Para el mundo, solo era un misterio insoluble más, pero para mí, era una pesadilla que se repetía todos los días. Las imágenes de esa noche me atormentaban. Intentaba ignorarlas, convencerme de que solo estaba cumpliendo órdenes, pero la verdad siempre encontraba una forma de filtrarse en las grietas de mi mente. En los años que siguieron, continué en mi puesto, siempre atento a cualquier amenaza a la operación. Los científicos fueron transferidos, el proyecto fue desmantelado y cualquier evidencia restante de las criaturas que creamos fue destruida. Sin embargo, sabía que los secretos que guardábamos eran más grandes que nosotros mismos. El peso de la culpa y del silencio se convirtió en una prisión. Cada nueva misión era un recordatorio de lo que sucedió en esa montaña y de lo que había hecho. A pesar del meticuloso encubrimiento, las dudas nunca desaparecieron del todo. Periodistas e investigadores independientes continuaron buscando respuestas. Entrevistaron a sobrevivientes indirectos, como Yuri Yudin, el único miembro del grupo de excursionistas que no participó en la fatídica travesía. Hicimos todo lo posible para asegurarnos de que se mantuviera alineado con la narrativa oficial. Su salud frágil lo protegía, pero también lo convertía en un objetivo fácil para nuestra manipulación. Era una de las últimas piezas vivas de ese trágico rompecabezas. Con el paso de los años, muchos de los que se atrevieron a cuestionar la versión oficial murieron de manera sospechosa, algunos en accidentes, otros de causas naturales. La Unión Soviética sabía cómo silenciar amenazas, y con el tiempo, el incidente del paso Dyatlov fue quedando en el olvido, eclipsado por otros horrores de la Guerra Fría. El mundo siguió adelante, y los secretos enterrados en las montañas fueron tragados por las brumas de la historia. Pero yo, a diferencia del mundo, nunca pude escapar. Me jubilé del ejército con una sonrisa en el rostro, pero con el corazón pesado. Intenté construir una vida lejos de lo que había sucedido, pero todos los días la oscuridad de esos eventos continuaba consumiéndome. Sabía que nunca podría escapar de lo que había hecho. Los gritos de los jóvenes, el sonido de los lobos acercándose en la nieve, el silencio mortal que siguió. Esos sonidos resonaban en mis pesadillas, noche tras noche. El tiempo pasó, y el régimen que tanto temía comenzó a desmoronarse. La Unión Soviética, antes imponente, se desintegró. Sin embargo, incluso con el fin de la URSS, los secretos que guardé siguieron intactos. Pasé tantos años siendo el guardián de mentiras que ahora, en mis últimos días, la culpa finalmente me consumía. Poco a poco me aparté de todo y de todos. No tenía familia ni amigos con quienes compartir mi carga. Comencé a vivir como un fantasma, evitando cualquier contacto que pudiera reavivar los recuerdos del pasado. Sin embargo, cada invierno riguroso, los ecos de esa noche en los montes Urales volvían a atormentarme. Sabía que mi final se acercaba, y con él, tal vez una última oportunidad de expiar parte de lo que hice. Los lobos biónicos, esas criaturas que intentamos convertir en armas de guerra, estaban muertos, pero los experimentos no fueron completamente borrados. Detrás del proyecto estaba la ambición de crear algo que escapara al control humano. Las alteraciones genéticas, que inicialmente parecían prometedoras, se convirtieron en una maldición. Incluso cuando los lobos no sobrevivieron por mucho tiempo, su presencia dejó cicatrices profundas en el búnker y en todos nosotros que participamos en el proyecto. Ahora,
En mi vejez, siento que ha llegado el momento de revelar la verdad. Debo confesar lo que ocurrió, no solo por las víctimas del paso Dyatlov, sino por los horrores que creamos en el búnker. Los montes Urales aún guardan secretos oscuros. Aunque las montañas permanezcan en silencio, el mal que desatamos sigue vivo, en las leyendas y en las sombras. Que estas palabras sean mi testimonio final. El búnker que una vez albergó nuestros experimentos fue sellado poco después de la muerte de los lobos, pero lo que quedó dentro continúa atormentando la región. Aunque los experimentos fueron oficialmente cerrados, comenzaron a circular rumores entre los pocos residentes locales. Algunos afirmaban oír aullidos lejanos, mientras que otros decían ver sombras moviéndose rápidamente entre los árboles cubiertos de nieve. Sabía que estos rumores eran ciertos, aunque el gobierno insistiera en que eran simples leyendas. Los lobos pueden haber muerto, pero la presencia que creamos nunca desapareció por completo. Era como si los montes Urales estuvieran malditos por nuestras acciones. Las montañas, que antes eran solo un paisaje desolado y helado, ahora llevaban consigo un peso sombrío. El búnker había sido sellado, pero algo parecía haber escapado. En los años que siguieron al incidente, cazadores y exploradores que se aventuraban cerca de las áreas prohibidas relataron eventos extraños. Voces susurrantes llevadas por el viento, sombras que se movían demasiado rápido para ser simples animales, y lo más perturbador, aullidos distantes, casi humanos, pero cargados de una agonía indescriptible. Traté de ignorar esos relatos. Sabía que los lobos biónicos, esas abominaciones que creamos, estaban muertos. Pero cuanto más escuchaba esas historias, más crecía la sensación de que los montes Urales nunca serían los mismos. Lo que hicimos allí no fue solo una violación de la ciencia, sino una ofensa a la misma naturaleza. Era como si el suelo, las rocas y el viento hubieran absorbido el peso de nuestros crímenes. El búnker estaba sellado, pero el mal que liberamos nunca fue verdaderamente contenido. Los científicos que participaron en los experimentos fueron dispersados, desapareciendo en otros proyectos secretos. Algunos de ellos simplemente desaparecieron, víctimas de accidentes que nadie se atrevió a investigar. Otros murieron misteriosamente, silenciados antes de que pudieran hablar demasiado. Fui uno de los pocos que escapó de ese destino, pero eso no me trajo alivio. Al contrario, estar vivo significaba cargar esa culpa en soledad. Con el paso del tiempo, los rumores se intensificaron. Cazadores y exploradores que se aventuraban cerca de las zonas prohibidas afirmaban haber visto ojos brillantes en la oscuridad, como si algo los estuviera vigilando. Algunos incluso aseguraban haber visto criaturas moviéndose de manera antinatural, erguirse brevemente sobre dos patas antes de desaparecer entre los árboles. El gobierno soviético en sus últimos días cubrió todo con su manto de silencio. Sabían que cualquier escándalo relacionado con los experimentos secretos podría destruir la frágil imagen del régimen. Mi sueño se volvía cada vez más inquieto. Despertaba bañado en sudor, reviviendo las imágenes del búnker en mis pesadillas. Los lobos, aquellos que murieron de manera grotesca, parecían vivos en mi mente, sus presencias amenazantes volviendo para atormentarme. Ya no sabía si los relatos eran reales o el fruto de mi imaginación perturbada. Tal vez, después de tantos años viviendo bajo el peso de secretos y mentiras, mi mente finalmente estaba sucumbiendo. Las leyendas sobre el paso Dyatlov continuaron creciendo, adquiriendo vida propia. Historiadores, periodistas y curiosos de todo el mundo intentaban desentrañar el misterio de los 9 jóvenes muertos en las montañas. Las teorías variaban desde pruebas militares secretas hasta encuentros con extraterrestres. Cada nueva hipótesis parecía más extravagante que la anterior. Sin embargo, yo conocía la verdad. Siempre la había sabido. Pero ahora, por primera vez, estaba listo para compartirla. Y eso me aterrorizaba tanto como los eventos de aquella fatídica noche. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo se está agotando. Mis manos tiemblan y mis días están contados. Cada latido de mi corazón me acerca al juicio final. No sé si habrá perdón para mí,
pero contar la verdad es el único camino que me queda. Tal vez alivie el peso que he cargado durante tanto tiempo, o tal vez solo confirme mi condena eterna. La verdad es simple, pero devastadora. Creamos monstruos. En lo profundo del búnker, en las entrañas de los montes Urales, jugamos con la genética y convertimos a depredadores mortales en algo mucho peor. Los lobos que liberamos esa noche para proteger nuestros secretos no eran simplemente animales salvajes, eran el resultado de años de experimentos crueles, en los que forzamos a la naturaleza a someterse a los caprichos de la ciencia y el poder militar. Los jóvenes excursionistas nunca tuvieron una oportunidad. Cuando Semyon y Lyudmila encontraron la entrada del búnker, accidentalmente destaparon algo que nunca debió haber sido descubierto. Los lobos fueron soltados, y bajo órdenes directas de mis superiores, supervisé la masacre. Ver aquello sabiendo que podría haber tomado una decisión diferente ha corroído mi alma durante años. Podría haberme negado, pero en lugar de eso, elegí el silencio y la obediencia ciega. Ahora, mientras el misterio del paso Dyatlov sigue intrigando al mundo, sé que solo hay una manera de cerrar esta historia, revelando lo que hicimos, lo que creamos y lo que destruimos. Las muertes de esos jóvenes fueron solo el comienzo. La verdadera tragedia es lo que esas montañas aún ocultan, los restos de nuestros experimentos fallidos, las almas perdidas y los ecos de una ciencia que nunca debió ser explorada. Si estás leyendo este relato, debes saber que los montes Urales aún guardan sus secretos, y aunque mi vida esté a punto de acabar, lo que hicimos allí seguirá vivo, ya sea en las leyendas, en las sombras o en las pesadillas de quienes se atrevan a buscar la verdad. Para mí este es el final. Dejo estas palabras como mi último testimonio, con la esperanza de que algún día la humanidad aprenda que hay ciertas fronteras que jamás deben cruzarse. Ahora que todo ha sido dicho, mi destino está sellado. Escribo estas últimas palabras con la certeza de que, al revelarlas, nada cambiará para mí. Los fantasmas del paso Dyatlov continuarán persiguiéndome hasta mi último aliento. Lo que ocurrió en esa montaña nunca podrá deshacerse. No hay redención para lo que hice, y sé que mi confesión no devolverá la vida que tomé, ni silenciará los gritos que me persiguen. El mundo seguirá especulando sobre lo que realmente sucedió con esos jóvenes, creando nuevas teorías, nuevos misterios. Pero en el fondo, lo que queda es el peso de una verdad amarga. La ambición y el miedo nos llevaron a destruir lo más sagrado, la vida. Creamos monstruos y pagamos un precio terrible por ello. No solo murieron los excursionistas esa noche en la montaña, una parte de mí murió con ellos. Los montes Urales permanecerán allí, solitarios, helados, cargando con el peso de los secretos que enterramos bajo sus rocas y nieve. El tiempo, quizás, borrará las evidencias, pero la culpa jamás se desvanecerá. Vive en mí y vivirá en cada uno que ose jugar con fuerzas que nunca debieron ser controladas. Ahora, mientras la oscuridad se acerca y mi respiración se vuelve más lenta, siento que mi cuerpo, al igual que esas montañas, está a punto de ceder bajo el peso de los secretos que lleva. Las sombras vienen a buscarme, de la misma forma en que buscaron a los excursionistas esa noche gélida. Que estas palabras sean mi último legado, una advertencia para los que vendrán después. Cualquiera que sea el juicio que me espere, lo acepto. Mis acciones me trajeron hasta aquí, y ahora, mientras la vida me abandona lentamente, concluyo este relato. El frío, ese mismo frío que atrapó a los jóvenes, ahora me envuelve. Lo siento en mis huesos, un recordatorio final de lo que ocurrió en los montes Urales. Que encuentre paz, o al menos que el mundo sepa lo que hicimos. Aquí termina mi confesión. Que la verdad sobreviva al tiempo.